Hola, vamos a dar inicio entonces a la elaboración de mi proyecto final de base de datos 2 con el ingeniero Jaime Zambrano. Para lo siguiente, nos piden para la actividad del proyecto final modelar una base de datos de elección propia que cuente con al menos 10 tablas y posteriormente debemos migrar estas tablas a las siguientes bases de datos, ¿no? MySQL, Postgres y SQL Server y deben funcionar. Se debe crear modelos al final para hacer las consultas respectivas, ¿no? Y a través de Eloquent, de Tinker. Estas tablas deben estar conectadas, deben tener relaciones uno a muchos y muchos a muchos. Lo primero que yo hago entonces es modelar una base de datos de mi autoría, en este caso una base de datos de un zoológico. Este modelado, entidad relación, lo hice en la página de Draw SQL, ¿no? Donde yo acá hice la estructura y me voy a basar en esto para crear el modelo. Vamos a crear entonces, para ello, lo que hice yo fue crear un nuevo proyecto dentro de mi carpeta www del Aragon llamado proyecto final, el cual se encuentra vacío actualmente. No tenemos nada. Tenemos unas migraciones que por defecto se crean, pero yo voy a crear una migración nueva. Una migración donde voy a anotar mis tablas. Y estas tablas van a tener un orden. Entonces, para ello voy a iniciar los servicios del Aragon y voy a acceder a la terminal. En la terminal me posiciono en lo que es mi proyecto final y acá yo le voy a decir php artisan make migration, ¿no? Para crear una migración que se va a llamar zoológico. Si la sintaxis está correcta, me dice que la migración zoológico se ha creado correctamente. Vamos a ir a lo que es el proyecto en el Visual Studio Code y verifico que sí se ha creado una migración, ¿no? Se me crean las funciones de up y la función de down para crear las tablas. A partir de acá yo voy a elaborar mis tablas con código basándome en la estructura que ya había planteado. Para ello es importante crear las tablas en un orden específico y yo he seleccionado el siguiente orden, ¿no? Para que no haya problemas. Recordemos que si una tabla que tiene relación foránea es creada antes de su relación, no va a existir un error porque esto es incompatible, obviamente. Entonces la primera tabla que yo voy a elaborar sería la tabla de zoológico y la forma de crear esa tabla en la migración sería basándonos en el ejemplo de acá. Se crea con el siguiente código, ¿no? Schema, create, ahí colocamos el nombre de la tabla y los atributos. Vamos a copiar esto, voy a venir acá. Basándome en este ejemplo, entonces voy a crear mi primera tabla, la cual se llama sub. Acá tengo el ejemplo, la primera tabla se llama sub. Tiene un ID, nombre, tamaño, dirección, país y área. Tenemos el ID, acá vamos a tener nombre, dirección. Ambos son string, ¿no? Son strings. Son de tipo texto. Todos son string. Nombre, tamaño, dirección, país y área. País. Ya acá vamos a crear esto. Área, ¿no? Área va a ser de tipo entero. Entonces acá yo debo colocar integer. Vamos a eliminar estos parámetros porque eso lo vamos a utilizar en los modelos. Entonces yo voy a hacer que mis tablas sean que puedan estar vacías, ¿no? Vamos a borrar esto de acá. Con el atributo nullable vamos a decir que estos campos bien podrían estar vacíos, ¿no? Para todo, no es importante. Entonces de esta manera yo creo mi primera tabla que luego vamos a probar si la migración está correcta. Al crear la primera tabla en la función up, también debo crear su contraparte en la función down, ¿no? Para que la tabla pueda sufrir cambios, ¿no? Con esto se va a crear y con esto se va a eliminar en caso de que necesitemos hacer eso.
Entonces, la forma de colocarlo en la función down es en orden inverso. Voy a copiar este ejemplo de acá y vamos a llamar a nuestra tabla de esta manera. Acá va a ir la primera tabla, luego vamos a crear la siguiente. Vamos a pasar a mi segunda tabla entonces con la misma sintaxis que de acá. Y mi segunda tabla vendría a ser la tabla de área de mamíferos, ¿no? Podría ser también propietario o todas las que tengan su ID, ya que son las que no tienen una relación específica con una tabla anterior. Ya está creada la principal. Vamos a comenzar entonces con área de mamíferos, ¿no? Área mamíferos. Voy a borrar esto. Área mamíferos. No sé por qué le coloqué 2. Ya, vamos a colocar propietarios y seguridad primero, ya que son... ¿no? Propietarios. Propietario, seguridad. Vamos a ir marcando las que ya coloqué. Ya coloqué esta. Estoy en esta, ¿no? Propietarios. Nombre, apellidos, email, sexo, nacionalidad y la relación foránea. Nombre, apellidos, email. Ahí tengo entonces la referencia hacia el ID de área mamíferos con la llave foránea mamíferos ID. Para los reptiles, esa llave foránea va a ir referenciada entonces en la tabla área reptiles, mamíferos, reptiles y aves. Aves, lo mismo en la tabla área aves. Luego también tenemos una relación foránea con la tabla zoológico, que también se llama su ID. Aquí está mi esquema. Área, su ID y una con cuidador, ¿no? Para los cuidadores, ¿no? ¿Está bien? Está bien, la de zoológico ya quedó, está referenciado con el ID de la tabla zoológico. Voy a copiar esto. Otra llave que se llame cuidador. ID. Cuidador ID. Referenciando al ID de la tabla cuidadores, ¿no? Cuidadores. De esta manera ya tendría la tabla áreas. Ya que es una tabla intermedia. Ahí lo tengo. Cuidador ID. Cuidadores. A ver. Ya tenía la tabla cuidadores. Está perfecto. Ahora recién puede existir la tabla de seguridad. Seguridad tiene una referencia a una llave foránea llamada área ID hacia la tabla áreas, ¿no? Áreas se llama mi tabla esta de acá. Está bien entonces. Y también una llave foránea que va hacia la ID de la tabla zoológico. Ahí ya tengo esa tabla más creada. Tendría esta de acá y seguridad también. Su ID. Nos quedaría la tabla de visitas, ¿no? La tabla de visitas también es una tabla intermedia entre visitantes y áreas. La vamos a crear de la siguiente manera. Vamos a poner acá visitas. Y si no tiene parámetros propios, tiene un ID propio. Y tiene una referencia hacia la tabla de visitantes, ¿no? Visitante ID y otra hacia la tabla de áreas. Entonces, visitantes ID, la primera relación, visitante solamente.
visitante ID, visitante ID referenciado hacia el ID de la tabla visitante, ¿no? A ver, ¿dónde está visitante? Sí, de la tabla visitante. Lo mismo para la tabla de área. Área ID, llave foránea área ID, referenciando el ID de la tabla áreas. Guardo esto y procedo a crear la función down para eliminar las tablas en orden inverso. La primera de acá debe estar, el primer parámetro de la función down debe estar la última tabla, ¿no? En orden inverso, acá dice reverso. Entonces, la última tabla sería visita, visitas, y voy a copiar esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Visitas, después viene la tabla seguridad, esa va a ir de segundo lugar. Después viene la tabla áreas. Después viene la tabla área reptiles. Área aves. No debo equivocarme en esto porque va a haber un error de migración. Área aves. Área mamíferos. Registros. Visitantes. Lo siguiente era cuidadores. Cuidadores. Visitantes, cuidadores, propietarios y su, ¿no? Propietarios y la tabla sub. Creo la función down en orden inverso, entonces ya estaría toda la estructura de mi modelo que yo hice en la página de Draw SQL y procedería a realizar una migración para ver si esto me está funcionando, ¿no? Acá tengo mi migración nueva. Voy a empezar a conectar entonces lo que vendría a ser mi base de datos. Acá voy a eliminar esto de acá. Voy a cerrar. Mi base de datos por defecto se va a conectar, mi proyecto de Laravel, a la base de datos de MySQL, ¿no? Acá tengo su respectivo driver de MySQL configurado ya. Y en el archivo env debo indicarle cómo se va a llamar la base de datos. En este caso aquí está por defecto Laravel. Para ello yo voy a entrar nuevamente para realizar las migraciones. Voy a minimizar esto, tengo los servicios activos. Yo voy a utilizar el manejador de dbeaver, donde voy a poder conectar mis tres bases de datos. MySQL, Postgres y SQL Server, ¿no? Entre las tres. Voy a iniciar entonces, voy a cerrar estos proyectos que yo ya tenía. Y voy a proceder a conectar SQL Server y MySQL. A ver, acá lo conecto. Y Postgres también, ¿no? Pero vamos a comenzar con MySQL. En MySQL tenemos unas bases de datos ya anteriores. Voy a crear una nueva base de datos. Crear nueva base de datos que le voy a llamar zoológico. Creo mi base de datos que de momento se encuentra sin tablas, ¿no? Vacías. Mi base de datos zoológico se encuentra en el puerto 3306 en localhost de MySQL, ¿no? Entonces voy a proceder a hacer la conexión configurando el archivo NB. Mi base de datos se llama zoológico. El usuario es root. No tiene contraseña. Puerto 3306. El host, la dirección del host y MySQL, ¿no? Ya está configurado mi archivo env. Voy a realizar la migración. Voy a volver a la terminal y le voy a decir php artisan migrate. Si es que no tuve errores en la creación de mis tablas, va a migrar sin problemas. Y como pueden ver, se realizó la migración correctamente, sin errores, y debería haberme creado las tablas que yo mencioné acá en mi proyecto, ¿no? Vamos a ir al manejador,
Vamos a actualizar entonces la base de datos zoológico y vemos que efectivamente sí se crearon la tabla área mamíferos, área reptiles, áreas cuidadores. Estas de acá son migraciones ya por defecto de las anteriores. Propietarios, registro, seguridad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Mis 11 tablas están correctamente migradas, entonces quiere decir que está funcionando al 100%. La migración con MySQL entonces queda exitosa y demostrada con esto. Ahora vamos a migrar a la siguiente base de datos, la cual va a ser PostgreSQL. En este caso, en mi base de datos Postgres, yo tengo, no tengo ninguna migración. Voy a crear una base de datos nueva acá. No tengo base de datos, le voy a dar crear base de datos y voy a llamar una base de datos zoológico. De esta manera se me acaba de crear una nueva base de datos llamada zoológico en Postgres. Pero antes de realizar la migración acá, yo debo, no tengo ni una tabla como pueden ver, yo no tengo ni una tabla, yo debo conectar mi proyecto de Laravel. Vamos a migrar entonces los datos de mi proyecto de Laravel. En el archivo de database.php que lo tenemos en configuraciones del proyecto, vamos a cambiar de driver por defecto. Acá me dice que está con MySQL, pero yo voy a migrar a Postgres, que sé de esta manera lo vamos a llamar PostgreSQL, ¿no? Con anterioridad yo ya había definido un usuario para Postgres, una contraseña que la voy a copiar. Acá estoy diciendo que por defecto se conecte con Postgres y en el archivo de configuración también colocaría Postgres acá, ¿no? Mi base de datos también se va a llamar zoológico, pero el host acá sería localhost. El puerto sería 5236, si no me equivoco. Vamos a revisar en el manejador que estoy utilizando. 5432 en localhost, ¿no? Postgres. Vuelvo entonces a lo que es el archivo de configuración env. 5436 me dice. La base de datos se va a llamar zoológico. Sí, mi base de datos se llama zoológicos en Postgres. Tengo que conectar esta base de datos. No, todavía no. Postgres. Mi usuario, si no me equivoco, es... Voy a revisar mi anterior proyecto. Para Postgres era Postgres, ¿no? Con la contraseña del 1 al 9. Estos parámetros se definen al instalar lo que es la base de datos de Postgres, ¿no? Nos pide un usuario y una contraseña y yo estoy usando eso para indicarle la conexión. Ahí le estoy pasando el parámetro para que se conecte con Postgres y vamos a realizar la migración hacia Postgres, ¿no? Esta vez le doy PHP Artisan Migrate. Vamos a esperar un momento. Me dice que hay tiene un problemita. Vamos a solucionar en un momento esto. Aquí le establecí como por defecto la migración. Vamos a ver qué pasa en el manejador. Vamos a apagar lo que es MySQL. Vamos a apagar esto de acá. Vamos a establecer por defecto la tabla zoológico. Y vamos a ver los detalles de esto de acá. Vamos a editar la conexión. Sí, el usuario se llama Postgres. Acá tenemos la contraseña del 1 al 9. Vamos a probar la conexión. ¿Hay conexión? Bien, vamos a intentar nuevamente. 5432 es el puerto. Quizá en eso me equivoqué. A ver, editar conexión. Puerto 5432. Voy a volver a mi proyecto final. Sí, efectivamente estaba utilizando otro puerto, entonces el error radica acá. Corrijo, tengo el usuario, todo normal, la base de datos. Intento nuevamente realizar la migración. Limpio mi terminal y le doy PHP Artisan Migrate. Con esto se realiza la migración satisfactoria hacia la base de datos de Postgres. Vamos a verificar si realmente se han creado las bases de datos. Tengo la base de datos zoológico en Postgres.
Le doy en abrir. Ahí están los esquemas públicos y las tablas. Vamos a refrescar. Por alguna razón aquí no me deja. Vamos a suprimir esta conexión. Vamos a abrir una nueva conexión. Postgres. Localhost, base de datos Postgres. Y nombre de usuario. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nuevamente probamos conexión. Existe conexión. Se creó. Lo que no me está, lo que se me acaba de borrar es la base de datos de zoológico, ¿no? Vamos a hacer la prueba, vamos, un segundo. No sé por qué se me perdió acá, debería estar la base de datos, se me acaba de borrar cuando le di refrescar. Navegar desde acá. Vamos a refrescar nuevamente. Base de datos, ¿no? Denme un segundo, vamos a revisar esto. Muy bien, resulta que se me desapareció la base de datos, se me eliminó al parecer. Vamos a crearla con otro nombre. Antes de ello, recordar que en el Aragon, en lo que es PHP, debemos tener activadas las siguientes extensiones, ¿no? El PDO de Postgres SQL, acá que lo tengo activo, y también la extensión de Postgres SQL para que pueda hacer conexión. Con todo esto y con los servicios iniciados, entonces procedemos a crear una nueva base de datos en Postgres. Crear base de datos que le voy a llamar solamente su para probar, y se me crea la base de datos zoológico. Entonces lo que yo hago es configurar en el archivo env de mi proyecto final. Estoy haciendo unas pruebas. Le voy a decir que se conecte con la tabla su, digo con la base de datos su de Postgres SQL. Acá lo tengo, ¿no? Guardamos esto y realizamos nuevamente la migración. Acá tengo mi base de datos zoológico. Vamos a limpiar mi terminal. Le digo que haga la migración. Se realiza la migración con éxito y verificamos, ¿no? Vamos a entrar a la tabla de base de datos zoológico, esquemas, acá donde dice público y tablas. Y efectivamente se me acaban de crear mis tablas que yo he generado, ¿no? Visitantes, seguridad, registro, propietarios, cuidadores, áreas, reptiles, todo esto. 11 tablas, dándonos una conexión exitosa en lo que es Postgres, ¿no? Con esto ya finalizaríamos con dos bases de datos conectadas exitosamente. Voy a apagar el servidor de Postgres y vamos a conectar con SQL Server. Vamos a configurar el SQL Server, editamos la conexión y nos dice que para SQL Server tenemos el puerto 1433, el cual vamos a utilizar en acá, ¿no? En la conexión ENB de nuestro proyecto. Por defecto teníamos en Postgres, vamos a migrar a SQL Server. Copiamos el driver de acá, el nombre, y lo colocamos por defecto acá, guardamos y editamos el archivo env. Vamos a decir que haga conexión con SQL Server. Va a ser en localhost. Acá sí tenemos el host en localhost. La base de datos enseguida la vamos a crear, tiene que ser zoológico. El usuario es SA, ¿no? Nuestro superusuario tiene autenticación de SQL Server y la contraseña también es del 1 al 9. Con estos parámetros probamos la conexión. Tenemos conexión con el servidor de SQL Server. Le damos en aceptar, reconectamos. Verificamos la base de datos que tenemos creadas en SQL Server. Tenemos una serie de bases de datos. Vamos a crear una nueva. Creamos nueva base de datos llamada zoológico. Con esta base de datos creada, acá la tenemos, vamos a configurar nuestro archivo env que se conecte a SQL Server en el localhost en el puerto 1433. La base de datos se llama zoológico. El usuario de SQL Server es SA, ¿no? Y la contraseña es del 1 al 9. Acá tenemos configurado correctamente nuestro archivo env y probamos haciendo la migración. Actualmente zoológico no tiene nada, ¿no? No tiene ninguna tabla. Acá pueden ver, no tiene nada. Voy a probar haciendo la migración para esta base de datos de SQL Server. Y como pueden ver, la migración se realizó correctamente, dándonos como éxito en el paso de la consigna que dice que conecte con esto, ¿no? Realizamos migraciones
creamos las tablas, podríamos decir que llevamos un 40% del avance de la consigna del proyecto final. Con esto entonces verificamos si las tablas se han creado. Voy a ingresar a mi base de datos, voy a dar un refresh acá. Le doy en esquema, dividió, tablas. Efectivamente veo que mis registros dentro de SQL Server sí se han creado. Zoológico, visitas, usuarios, seguridad, registros, propietarios, áreas y todo eso. Mis 11 tablas están correctamente creadas. Ahí tenemos la prueba irrefutable de que está funcionando, ¿no? Decidí utilizar el manejador de dbeaver para hacer las 3 pruebas, ya que de acá puedo hacer ninguna y no necesito entrar a los manejadores que tenemos por defecto, ¿no? Yo de preferencia utilizo este, pero como pueden ver está correcto. Entonces, ya haciendo la prueba de las migraciones, podemos concluir que se completó esos 2 pasos. Verificamos qué es lo que sigue. Ahora nos pide crear modelos para cada tabla a través de las migraciones, ¿no? Con relaciones uno a uno, a muchos y muchos a muchos. Esto es súper sencillo y después hacer las pruebas en Tinker, ¿no? Debemos crear una guía también para el final. Vamos a minimizar nuestro manejador. Esto vamos a desconectar. Desconecto mi base de datos de SQL Server. Vamos a utilizar MySQL, ¿no? Acá tengo también mis tablas zoológicos. Y para después, de momento la desconecto. Vamos a comenzar a crear los modelos en mi proyecto final. Proyecto final, acá tengo, verificamos que existe una configuración. Vamos a verificar los modelos que existen para este proyecto. En este caso ingreso al apartado, a la carpeta de app de mi proyecto de Laravel, y en la carpeta de modelos solo tenemos un modelo, ¿no? Que está por defecto, el modelo user. Ahora, para crear modelos solamente abrimos la terminal y vamos a decir PHP Artisan Make Model. Ahora, es importante para que esto funcione cambiar o seguir la siguiente lógica. Las bases de datos de las tablas creadas tienen que estar en plural y los modelos en singular, ¿no? Entonces, para mi primer modelo, si voy a mi archivo zoológico, tenemos la tabla SU. En este caso, vamos a tener que configurar los parámetros sin necesidad de sin necesidad de seguir, ¿no? Lo de plural y singular, ya que esto de acá no lo voy a modificar, yo ya he hecho las migraciones, así que voy a crear los modelos directamente y luego ya les voy a especificar con la línea protected de qué tabla me estoy refiriendo o a qué tabla estoy haciendo referencia. La primera tabla es sub, creamos un modelo para sub. La siguiente tabla es propietarios. Podemos ver eso en el archivo down para ahorrar tiempo. Acá. Vamos a cerrar de momento esto para hacerlo más bonito. Modelo para propietarios, entonces. Propietarios. Así. Modelo para cuidadores. La primera con mayúscula acá. Cuidadores. Modelo para visitantes. Visitantes. Modelo para registro. Registros. Modelo para área mamíferos. Modelo para área reptiles, no, aves. Modelo para área reptiles. Reptiles, ¿no? Modelo para áreas. Modelo para seguridad. Y el último modelo para visitas. Ahí tenemos la creación de los modelos como pide.
la consigna del trabajo, ¿no? Luego haremos lo que es la guía. Al final, elaboraremos la guía. Me olvidé de esa parte, debí haberlo hecho desde un comienzo, pero ni modo, al final lo haremos. Terminaremos el proyecto. Verificamos en nuestro proyecto, en el archivo del Laravel, si se ha creado los modelos, ¿no? Vamos a ir a la carpeta modelos, entonces acá, y efectivamente, como pueden ver, tenemos la creación de los modelos, ¿no? Ahora, aquí es importante referenciar a la tabla que a la tabla que estamos conectando con la creación de este modelo, porque recordarán que no hemos seguido eh, la instructiva de que las tablas deben estar en plural y los modelos en singular. Como no hemos seguido esa instrucción, entonces debemos crear la referencia hacia dicha tabla. Por ejemplo, para la tabla zoológico, yo debo colocar acá la siguiente línea de código. Primero que nada, dentro de la clase modelo, acá de zoológico, debo colocar dos líneas de código. Public timestamp en falso, igual a falso, me está diciendo que no va a guardar registros de las horas y fechas de modificaciones de la base de datos. Y con la línea protected table, acá le estoy diciendo que este modelo se haga referencia a la tabla zoológico, ¿no? Así se llama mi tabla, la primera, zoológico, solo sub. Entonces así, con estas líneas de código, yo voy a hacer eso para luego hacer consultas con estos modelos. Para la tabla de visitas, lo mismo. Si me fijo, mi archivo visitas está con minúscula, ¿no? Visitas. Debo referenciar a esa tabla para el modelo de visitas. Visitas. Seguimos con visitantes. Si me fijo, entonces, visitantes, la tabla de visitantes está en minúscula. Copio esto de acá. Visitantes, guardo. Sigamos para seguridad. Copiamos. El modelo seguridad va a hacer referencia a seguridad con minúscula, si no me equivoco. Seguridad con minúscula. Guardamos. Registros. Por lo general, creé las tablas todas en minúscula. Registros, sí, a ver, sí lo tenemos en minúscula. Perfecto, guardamos. Vamos a propietarios. Copiamos las mismas líneas de código. Propietarios. Propietarios, ¿no? Correcto. Cuidadores. Para cuidadores tenemos también en minúscula. Guardamos y cerramos. Volvemos a cuidadores, áreas. Nos tocaría áreas, ¿no? Para áreas, áreas está en minúscula. Verifico. Áreas está en minúscula. Guardamos y cerramos. Vamos al otro modelo, área reptiles. Área reptiles también se le va a copiar eso de ahí. Abajo. Guardamos. Y va a ser el modelo área reptiles, hará referencia a área reptiles acá. El modelo área mamífero va a hacer referencia a área mamíferos, ¿no? Área mamíferos. Área mamíferos, referencia a la tabla, área mamíferos, área reptiles, a área reptiles. Ahí tenemos todo correcto, guardamos eso. Ahora nos faltaría el último modelo, área aves, área aves. Área aves también se le va a copiar esos parámetros que está haciendo referencia a área aves.
Guardamos y ya tenemos los modelos creados exitosamente, se podría decir, ¿no? Desactivados los registros de tiempo y de modificación y protegidas referenciando las tablas verdaderas, ¿no? Ahora nos faltaría hacer las relaciones foráneas. Como si observamos nuevamente lo que es mi esquema, vemos que existe relación 1 a muchos hacia acá, 1 a muchos hacia acá y entre estas muchos a muchos. Todo eso debemos configurar. Vamos a empezar por la tabla zoológicos, ¿no? Vamos a hacer la relación de zoológico hacia propietario, hacia seguridad. 1 a muchos, 1 a muchos, ¿no? Así que vamos a marcar esto de acá, diciendo que empezamos acá. Vamos a ir hacia propietario. Eso voy a hacer ahorita. Entonces, estoy volviendo a mi tabla zoológico para crear funciones que me relacionen todas las tablas y así poder hacer consultas, ¿no? A través de lo que es Eloquent de Tinker. Entonces, revisando mi modelado, vemos que zoológico está referenciando, tiene una relación 1 a muchos hacia la tabla propietarios, ¿no? Vamos a crear una función en zoológico. Una función, para ello estoy copiando un ejemplo. Le voy a llamar a la función propietarios, función propietario, y me dice que tiene una relación 1 a muchos hacia la tabla, hacia el modelo propietarios, ¿no? Acá está mal. Propietarios, class. ¿Y cómo se llama mi relación? Digo, mi llave foránea en propietarios se llama su ID, ¿no? Su ID. Entonces, la llave foránea en la tabla de propietarios, aquí estoy referenciando el modelo, se llama su ID, como no, como en nuestro esquema. De zoológico hacia propietario se llama su ID. De zoológico hacia seguridad también tiene una relación que se llama su ID. Vamos a crear nueva función para la tabla de zoológicos, ¿no? En este caso, para la tabla de seguridad, ¿no? En este caso, la función se va a llamar de seguridad. Me dice que está referenciando al modelo seguridad. Seguridad. Y que también se llama su ID, mi llave foránea, en esa tabla, ¿no? Seguridad, acá tengo el modelo seguridad, sí. Exacto, ahí. 1 a muchos. Has many significa 1 a muchos, ¿no? Zoológico hacia propietarios, 1 a mucho. Hacia seguridad, 1 a muchos. Y, a ver, también tenemos en cuidadores, ¿no? Hacia cuidadores tenemos 1 a muchos. Y también tenemos hacia área, 1 a muchos. Acá, ¿no? Zoológico hacia áreas, hacia visitantes. Entonces tenemos 3 funciones más, para visitantes, para áreas y para cuidadores ahí, ¿no? De zoológico, que parten de zoológico. 2, 3. Una que va a ser para visitantes, una que va a ser para áreas y otra que va a ser para cuidadores, ¿no? Cuidadores. Para visitantes referenciamos 1 a muchos hacia el modelo visitantes. Para áreas referenciamos al modelo áreas. Para cuidadores referenciamos al modelo cuidadores. En todos los casos, mi relación foránea en esas tablas se llama su ID, ¿no? Cuidadores. Acá, cuidadores está bien, correctamente. Luego, una tabla zoológico no está recibiendo de ninguna parte alguna relación foránea. En estas mismas tablas debemos nosotros entonces cuidar lo siguiente. Voy a marcar las que ya hice. Debemos configurar de ida y de vuelta. En este caso, en propietarios debería configurar una relación muchos a uno, ¿no? Ya que está viniendo de su ID hacia la tabla zoológico. Voy a ocultar esto. Voy a irme a la tabla de propietarios. Acabé de configurar acá en zoológico.
zoológico propietario. Vamos a crear también una función acá, una función que se llame zoológico o zoo, ¿no? La función zoo, que me está diciendo que tiene una relación muchos a uno. En este caso se va a llamar belongs to. Belongs to. Y está yendo hacia el modelo zoo, ¿no? Modelo zoo. Muchos a uno hacia modelo zoo de propietarios hacia zoo con el parámetro zoo ID también. Muy bien. De esta manera. Luego, la tabla de propietarios estaría participando solo en esa. Ahí. Iríamos a configurar de seguridad, ¿no? Posteriormente de las demás. Seguridad, entonces. Vamos al modelo seguridad. Creamos nuestra función. Guardamos lo anterior. La función que va a ir de seguridad. Seguridad tiene una relación muchos a 1 hacia la tabla zoológico. Y además está de tabla intermedia entre zoológico y áreas, ¿no? Un zoológico tiene mucha seguridad y mucha seguridad tiene una área. Y un zoológico, muchos zoológicos pueden ser, ahí diríamos, ¿no? La relación. Entonces, configuremos esto de acá, muchos a 1. Seguridad hacia zoológico con la llave su ID, ¿no? La función se va a llamar su de seguridad y va a ir hacia la tabla su con el parámetro su ID, ¿no? Pero no va a ser uno a mucho, va a ser muchos a 1. Muchos a 1. Tengo mi función. ¿Qué más tengo acá? Tengo una relación muchos a 1 hacia la tabla áreas. Acá también va a ser belongs to hacia el modelo áreas. Áreas, ¿dónde está? Área, ¿sí, no? Y ahí se llama área ID. Área ID. Ahí está recibiendo muchos a 1, ¿no? Perfecto. Ya tengo de seguridad, entonces tacharíamos lo que ya tengo configurado. Y al final voy a hacer las relaciones muchos a muchos. Recordarán que acá tenemos varias relaciones muchos a muchos, ¿no? Acá. Seguridad con área, seguridad y zoológico están con relaciones muchos a muchos y todo eso vamos a configurar luego. Ahorita todavía. Ya hice de este. Pasaríamos a hacer de cuidadores, ¿no? Cuidadores, sí. Vamos a ir a la tabla cuidadores. Recordamos que estamos haciendo primero las relaciones muchos a muchos, uno a uno y todo eso. Al final las muchos a muchos. Entonces vamos a crear una nueva función que se va a llamar cuidadores hacia áreas. Tiene relación uno a muchos. Cuidador ID se llama, ¿no? Áreas, función áreas, uno a muchos hacia el modelo áreas, ¿no? Cuidadores hacia área. Con ID de cuidador área. ID. A ver, cuidador ID. Exacto. Voy a revisar. Ya, esto no estaba revisando una cosa. Vamos otra vez. Esto vamos a cerrar. Estamos en cuidadores. Cuidador ID. Acá. Uno a muchos, ¿no? Luego tenemos también otra función para una relación muchos a 1. Belongs to hacia la tabla sub, si no me equivoco, ¿no? Cuidadores, muchos a 1 hacia la tabla subID, ¿no? Con el parámetro subID.
¿Está bien ahí? Cuidadores, ya ahí estamos. Entonces ya tenemos esas relaciones de ahí. Uno a muchos hacia áreas y muchos a uno hacia zoológico. Iríamos con las relaciones unos a uno de áreas, ¿no? O primeramente áreas configuraríamos, ¿no? Sí. Entonces digo áreas. La primera función sería una relación uno a muchos hacia visitas. Uno a muchos. Uno a muchos hacia la tabla visitas. Se va a llamar la función visitas. Visitas. Allá se llama área ID. La relación área ID. Otra tiene relación hacia seguridad. Uno a muchos también. Uno a muchos. Seguridad. Y la función se va a llamar seguridad. Acá mi llave foránea es área ID también, pero con minúscula. Área ID, ¿no? Función seguridad de áreas a seguridad con área ID. Área ID, ahí está bien, correcto. Otra relación que tengo está uno a uno hacia área mamífero, área reptiles, área aves, ¿no? Vamos a configurar estas tres uno a uno. Tres relaciones uno a uno. En la sintaxis nos dice que es has1, ¿no? El parámetro. Uno hacia área mamífero, área reptiles. La función estoy llamándolas así. Área aves. Mamíferos, reptiles y aves. Relaciones acá has1, uno a uno. Has1, así de esta manera. Relaciones uno a uno en este caso. Ahora los parámetros cambiarían. Entonces, la relación uno a uno de la tabla de áreas hacia la tabla de área mamíferos sería aquí el modelo área mamíferos hacia ID, ¿no? Hacia ID de la tabla área mamíferos. Acá, área reptiles sería hacia el ID de esa tabla, relación 1 a 1. Por eso has1 acá, has1, has1. Acá, área aves, ¿no? Área aves hacia el ID de esa tabla. Le puse ID en todas y no le cambié, ¿no? Lo que es la llave primaria. Por eso no necesito especificar hacia qué llave primaria me estoy refiriendo acá. Relación 1 a 1 hacia las tres tablas, ¿no? Área mamíferos, reptiles y aves. Has1, has1, has1. Mamíferos, reptiles, aves, los modelos hacia ID, ID, ID. Está correcto, está ahí, correcto. Guardamos. ¿Qué más? Ya tenemos esas relaciones. Acá hice hacia visitas, hice hacia seguridad. Y estamos recibiendo dos llaves de zoológico y de cuidadores, ¿no? Eso nos faltaría. Visita, seguridad, ya tenemos lo otro. Vamos a hacer otra función. Una función de zoológico y otra función para cuidadores, ¿no? Sí, a ver, áreas, zoológico y cuidadores. Está recibiendo relación muchos a uno. Entonces acá sería belongs to. Y acá también sería belongs to. Hacia la tabla zoológico, acá, hacia el modelo. Y acá hacia el modelo cuidadores.
que se llama el parámetro entonces que estoy recibiendo de zoológico, su ID, que se llama el parámetro de cuidadores, cuidador ID. Cuidador ID, ¿no? Cuidador ID, su ID, está bien. Con eso terminaría de configurar lo de área. Lo tacharíamos. Faltaría configurar en mamíferos, reptiles y aves, ¿no? La relación 1 a 1 hacia áreas. Vamos a hacer eso ahorita. Empezamos con aves. Creamos nuestra función. Recordemos que es una función 1 a 1, as one, área, que se va a llamar área, hacia áreas, ¿no? Hacia áreas, función áreas, que va a ir hacia áreas, modelo áreas aquí. Y allá, en aves, acá estoy. Aves ID se llama en la tabla áreas. Aves ID, tabla áreas, as one, ¿no? De la tabla área aves hacia la tabla áreas hay una relación 1 a 1. Ahí tenemos la respectiva función. Esto mismo debo hacer para mamífero. Para mamíferos se va a llamar de la misma forma la función áreas. Y acá va a buscar el ID de mamíferos. Mamífero o mamíferos, a ver, mamíferos. Mamíferos ID. Mamíferos ID. En la tabla de áreas va a buscar ese ID, ¿no? La tabla área mamíferos. Relación 1 a 1. Y para la tabla de reptiles, misma función, se va a llamar áreas, hacia la tabla áreas que va 1 a 1 y acá va a buscar el ID reptiles ID. Reptiles ID, a ver. Reptiles ID, correcto. Ahí vamos a revisar por si acaso. Reptiles ID, sí, acá tengo la tabla de áreas así. Muy bien. Creo eso, entonces guardamos y vamos a pasar a configurar. Muy bien, ya tenemos entonces esta de acá, relación 1 a 1 configurada, esta también, esta también. Nos faltaría configurar visitantes y visitas, ¿no? Visitas es una tabla intermedia, al final hacemos las relaciones muchos a muchos. Entonces, visitantes. Visitantes tiene una llave de 1 a muchos, relación 1 a muchos con visitas, ¿no? 1 a muchos y se llama visitante ID. Visitantes. Relación 1 a muchos. Se va a llamar visitas. La función visitas. Relación de visitantes hacia visitas. 1 a muchos. Visitas. Tengo el modelo visitas y tengo visitas. Que se llama ya visitante ID, ¿no? Perfecto. Con eso le estoy diciendo que hay una relación 1 a muchos de visitantes hacia visitas con la llave foránea visitantes ID, visitante ID, ¿no? Reviso visitas, visitante ID, perfecto. Ahora, visitante recibe una relación muchos a 1 de zoológico, ¿no? Su ID. Acá vamos a hacer una relación belongs to. Zoológico, zoológico. Lo que recibe, ¿no? Belongs to. El visitante recibe de zoológico. Visitante de zoológico. Perfecto, ya tengo esta de acá más. Esta no necesita ningún parámetro, lo dejamos así, o lo marcamos. Faltaría de visitas para completar relaciones 1 a muchos, muchos a 1 y 1 a 1, ¿no? Al final las muchos a muchos.
visitas. Entonces tendría muchos a 1 hacia visitantes y muchos a 1 hacia áreas. Visitas. Acá sería belongs to ambas hacia visitantes y hacia áreas, ¿no? Belongs to. Belongs to hacia áreas y hacia visitantes. Visitantes, sí, visitantes. Visitante ID se llama acá. Visitante ID. Y área ID, ¿no? Área ID. Guardamos. Relación muchos a 1 hacia la tabla áreas, área ID, ¿no? Función áreas de visitas. Con eso ya tengo ya configurado todas mis tablas con las relaciones respectivas. Ahora viene lo más complicado. Las relaciones muchos a muchos, ¿no? Voy a borrar todo y voy a identificar las relaciones muchos a muchos. Zoológico tiene una relación con cuidadores muchos a muchos. Acá sale por acá, entra por acá, viene hacia acá y sale por acá y va acá. Ahí hay una relación. Esa es la primera que voy a configurar, tanto en este extremo como en el otro extremo, ¿no? Primero en zoológico y después en cuidadores. Vamos a ocultar eso. Vamos a irnos a la tabla de zoológico. Vamos a crear una nueva función que va a ir hacia la tabla de cuidadores, ¿no? La función se va a llamar cuidadores. 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 Muchos a muchos. Cuidadores, muchos a muchos. Así le voy a llamar. Porque aparte de esa relación de muchos a muchos que tengo con áreas, tengo una relación ahí, una función que ya había establecido en un principio, ¿no? De todas maneras hay que establecer esta relación muchos a muchos. Porque es con áreas la que está definida, ¿no? Entonces digo, la sintaxis para establecer acá sería, borro esto. Entonces se colocaría belongs to many para hacer una referencia muchos a muchos. Aquí tengo mi función cuidadores muchos a muchos. Y se colocan 3 parámetros, ¿no? El primer parámetro va a ser la tabla intermedia, el nombre de la tabla intermedia. El nombre de la tabla intermedia sería áreas, ¿no? De zoológico hacia cuidadores. Áreas. Eso es lo que debo colocar. Nombre de la tabla intermedia, coma. La llave foránea pivote, por donde entra, ¿no? Cuidadores va, a ver, estoy en la tabla zoológico que va a entrar hacia la tabla áreas y la tabla se llama áreas, la tabla intermedia, modelo áreas. La parte por donde entra sería su ID y llegaría a la tabla de cuidadores por el ID de cuidador ID, ¿no? Cuidador ID. Este sería el camino que va a tomar entonces el zoológico a la tabla intermedia. Se llama áreas, entra por su ID y sale por cuidadores, cuidador ID y llega a cuidadores de esa manera. Relación muchos a muchos, ¿no? Muchos a muchos. Para la tabla de zoológico. Debo hacer esto mismo inversamente para la tabla de cuidadores, ¿no? Cuidadores va a tener una función muchos a muchos hacia la tabla zoológico. Zoológico muchos a muchos. Acá. ¿Cómo va a ser esta relación? Acá en cuidadores creo que me estaba olvidando de una cosa. A ver.
Cuidadores tiene una relación muchos a uno hacia zoológico. Esto me estoy olvidando, no lo he colocado acá. Ah, no, acá lo coloqué, solo que está con otro nombre en mi función, sum, ¿no? Entonces, la función muchos a muchos de cuidadores hacia zoológico va a ser de la siguiente forma. Belongs to many, nombre de la tabla intermedia, acá cuidador ID por donde entra, cuidador ID y sale por su ID, ¿no? De esa manera. Ya estaría configurada entonces la relación muchos a muchos de cuidadores hacia zoológico. Verifiquemos entonces cuál es la siguiente relación muchos a muchos. Esa era mi primera. Ahora con amarillo voy a marcar la segunda relación muchos a muchos. Arias tiene una relación muchos a muchos hacia visitantes, ¿no? Ahí tenemos la segunda. Entonces, esta es la tabla primera, intermedia y la tabla segunda, ¿no? Por ahí sale una relación muchos a muchos. Nos vamos a ir inmediatamente a áreas, a configurar esos parámetros, áreas. Creamos la función hacia, a ver, muchos a muchos, áreas hacia visitantes, pasa por visitas. Visitantes, muchos a muchos, le estoy llamando acá. Entonces digo que de mi tabla áreas va a salir hacia la tabla visitantes, ¿no? Acá vamos a cambiar esto. Visitantes, una relación muchos a muchos. Acá el nombre de la función se llama visitante muchos a muchos, belongs to many. La tabla intermedia se llama visitas, visitas. Por dónde entra sería entonces, en visitas, por dónde entra, áreas ID, entra por área ID. Y sale por, si va a ir a visitantes, tendría que salir por visitante ID, ¿no? Visitante ID. Verifico. Áreas, entra hacia visitas por área ID y sale por visitante ID hacia visitante. Perfecto. Ahí ya tengo la relación en el lado de áreas. Ahora debo hacer esta misma función para visitantes. Visitantes. Acá tengo mi tabla. Creo la función, pero en este caso se va a llamar áreas. Muchos a muchos. De visitantes va a ir hacia áreas en una relación muchos a muchos. Belongs to many. Acá colocamos áreas hacia áreas, ¿no? Quiero llegar hacia áreas. A ver si coloqué en áreas, coloqué lo mismo. Hacia visitantes. Perfecto. En visitantes hacia áreas. Va a pasar por la tabla intermedia visitas. Entra por visitante ID. Visitante ID y sale por área ID. Esto es muy, muy importante. Ya configuré en ambos extremos. Ahora verifico en qué parte más tengo otra relación foránea. Muchos a muchos, digo, otra relación muchos a muchos. Acá voy a limpiar esto. Ya hice de esas dos. Bueno, no lo limpio. Con otro color. Donde más tengo relaciones muchos a muchos. Acá hay una relación entre esas dos. Y si se si se fijan en esto, zoológico está conectado con seguridad y sale hacia área. Una relación muchos a muchos, ¿no? Hacia áreas. Esto es mi tercera relación muchos a muchos. Yo creo que con esta ya sería todo. A ver. No hay más tablas intermedias. Sí, esa sería la tercera. Uno acá, dos acá. ¿No? Vamos a borrar estas otras dos que ya lo hice. Y de zoológico por seguridad hacia áreas. Y de áreas por seguridad hacia zoológico. Esa sería mi tercera relación muchos a muchos. Y con eso ya tendríamos completado al 100% las funciones para este proyecto. Con todo esto, entonces, zoológico hacia áreas por seguridad. Exacto. Sí. Vamos a la tabla zoológico. Vamos a hacer otra función muchos a muchos hacia áreas, ¿no? Hacia áreas.
áreas, muchos a muchos. Teníamos hacia cuidadores, pero ahora es hacia áreas. ¿A dónde quiero llegar con esto? Hacia áreas, ¿no? La tabla intermedia se va a llamar seguridad. Seguridad. Verificamos si seguridad se llama la tabla intermedia. Ingresa por su ID y sale por área ID. Ingresa por su ID y sale por área ID. Área ID. Guardo. Me voy ahora al, bueno, esta función se llama áreas, ¿no? Porque estoy en zoológico, ¿no? Me voy ahora a la tabla de áreas. Vamos a crear una relación muchos a muchos hacia la tabla de zoológico. Esto no lo teníamos. Hacia zoológico, muchos a muchos. Ahí tenemos. Belongs to many, muchos a muchos, hacia la tabla de zoológico. A ver, acá áreas. Áreas zoológico. Pasa por seguridad, acá en este caso. Entra por, esto es área. Entra por área ID y sale por su ID. De esta manera concluiríamos las funciones para que esté conectada todos mis modelos, para que estén conectados todos mis modelos. Ahora solamente faltaría hacer la prueba, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer la prueba? Con los modelados, con el Tinker de Eloquent, ¿no? Pero para eso necesito tener datos y para eso voy a llenar datos aleatorios. Para hacer las pruebas voy a utilizar MySQL entonces, ¿ya? Vamos a volver acá, vamos a volver a mis tablas y vamos a configurar nuevamente, voy a cerrar esto de acá, estos modelos. Voy a configurar mi archivo database, le voy a decir que tenga conexión con MySQL, que es el más estable. También podemos hacer la prueba con las otras bases de datos si gustan, enseguida, MySQL. El driver de MySQL, acá está, MySQL, y configuramos el archivo env. Por defecto esto se llama root, no tenemos contraseña, la base de datos se llama zoológico, el puerto es 3306 si no me equivoco. Activamos esta base de datos, ya está conectada. Zoológico, ¿no? Vamos a ver la conexión. 3306 localhost, usuario root, ¿no? Probamos la conexión, hay conexión, aceptamos. 3306. Acá localhost MySQL. Acá en el host teníamos por defecto esto de acá, que es lo mismo, ¿no? Root 3306. Vamos a hacer la prueba de una nueva migración rápidamente. Acá voy a entrar a las tablas que tengo en MySQL. Voy a proceder a eliminar todas, ¿no? Y voy a migrar nuevamente. Suprimir. Suprimir. Bueno, voy a hacer un PHP Artisan. ¿Dónde está? Limpio mi terminal. PHP Artisan. Migrate. Un refresh, ¿no? O un reset. Me dice que se han eliminado las tablas. Vamos a ver, renovamos. No tengo nada. Solo nos queda una de migraciones. Lo vamos a eliminar. Y vamos a proceder a crear nuevamente las tablas. Ahora terminal. Migrate. Y se migraron satisfactoriamente. Actualizamos. Y las tablas ya están creadas. Nuevamente las tablas que tenía. ¿No? Es como hacer un refresh. Ahora voy a proceder a meter datos aleatorios, ¿no? Desde acá. Datos. Voy a pausar esta parte para meter datos aleatorios y después hacer las respectivas pruebas, ¿ya? Pausamos. Muy bien. Terminando de introducir datos a todas mis tablas. Esto lo hice manual.
Introducimos valores aleatorios, ¿no? Tanto para la tabla zoológico, 5 valores por tabla para poder hacer las respectivas consultas y verificar que todo se encuentra en orden. En visitas también tenemos llaves foráneas, esto es una tabla intermedia. Visitantes, seguridad, una tabla de registro suelta, propietario, cuidadores, áreas, áreas reptiles, áreas mamíferos, aves, ¿no? Las tablas intermedias están ahí también, todo en orden. Una vez ya teniendo los datos en mi base de datos, vamos a proceder a hacer las respectivas pruebas con el Tinker, ¿no? Como ya anteriormente habíamos conectado todo lo que son los modelos. Los modelos están con sus respectivas funciones, todo en orden, áreas, cuidadores, propietarios, las relaciones muchos a muchos, uno a muchos, uno muchos a uno muchos a uno, todo eso. Todo ya estaría completo, ¿no? Siguiendo nuestra estructura de la base de datos de un zoológico. Entonces procedo yo a realizar las consultas con el PHP Tinker, ¿no? Vamos a limpiar mi terminal, ya habiendo hecho la prueba que funcionan las migraciones en todas las bases de datos, tanto que MySQL, Postgres y SQL Server me funcionan en todo. Elegí MySQL para hacer las respectivas pruebas, ¿no? Cargué los datos y vamos a ingresar a PHP Artisan Tinker, ¿no? De esta manera ingresamos a una nueva shell. Acá vamos a crear una variable y le vamos a pedir que me busque el primer usuario de la tabla o de la función su del modelo su, ¿no? Que está con mayúscula. Su. La vamos a llamar prueba. Ahí me está mostrando con mi variable creada el primer registro de mi tabla zoológico, ¿no? Ahora, siguiendo nuestro modelo, estoy acá, quiero ver la relación que existe con la tabla de propietarios, ¿no? Para eso igual hicimos nuestro modelo. Entonces, yo le voy a decir, muéstrame de la tabla propietarios. A ver, creo que está con minúscula todo. No, creo que es mayúscula. Así. No, acá hay un errorcito mío, ahorita lo voy a corregir. Resulta que estaba escribiendo mal la variable. Si se dan cuenta, estaba colocando user cuando la variable que yo creé era prueba, ¿no? Vamos a hacer de nuevo prueba propietarios y ahora recién me está mostrando todo lo de ahí, ¿no? Vamos a limpiar todo esto, ya que lo hice mal, vamos a hacer la prueba de nuevo. Vamos a iniciar el Tinker, vamos a crear nuestra variable que se llama prueba, ¿no? De la tabla zoológico del registro 1 que yo tengo ahí. Ahora, mi variable prueba, quiero ver la relación que tiene con propietarios, ¿no? Vamos a ver, hacia acá, propietarios, luego hacia seguridad, ¿no? Con la función propietario que tengo dentro de mi tabla zoológico. Me muestra, obviamente, el registro que tiene relación, ahí, la llave 1 a mucho, llave foránea. Luego quiero seguridad, ¿no? Seguridad, pero verifico cómo era la función acá en hacia seguridad, se llama seguridad mi función, ¿no? Prueba hacia seguridad. Efectivamente me está mostrando la tabla, ahí tenemos la relación 1 a muchos. Verifico nuevamente mi estructura, vamos a ver si zoológico tiene acceso a áreas y después vamos a hacer los saltos, ¿no? 1 a 1, muchos a muchos y todo esto. Hacia áreas, a ver, vamos a ver. Hacia áreas, efectivamente también está correcta la consulta, me muestra todos los datos que yo necesito ver. Y ahora vamos a hacer la prueba con de zoológico hacia cuidadores, ¿no? También en este caso mi función era cuidadores, ¿no? Vamos a ver hacia cuidadores. Cuidadores. Me muestra, ¿no? Su respectiva relación, uno a muchos. Ahora vamos a hacer una relación más compleja, muchos a muchos, ¿no? Para ver que lo hice todo correcto. Zoológico tiene una relación muchos a muchos con, bueno, en este caso con áreas y con cuidadores, ¿no? Recordarán que aquí. De todas maneras, igual tiene una relación directa, pero vamos a probar la relación muchos a muchos, ya lo hemos probado. Entonces acá sería de hacer de áreas hacia visitantes, ¿no? De estas dos. Entre estas dos tendríamos que hacer.
Ya hemos probado ahorita. A ver, vamos a cambiar de tabla. Entonces vamos a crear una nueva variable. Pero esta vez ya no del modelo zoológico, sino del modelo áreas. Me está mostrando el primer ID de la tabla áreas. Me encuentro acá. Quiero ver si existe la relación muchos a muchos con la tabla visitantes, ¿ya? Entonces yo voy a colocar acá prueba, muéstrame visitantes. En este caso me está mostrando null. Voy a ver cuál era el valor de mi variable. En áreas, visitantes MAM. Se llama así mi función. Estoy equivocando acá. Vamos a borrar esto, copiamos. Y ahora sí, recién me está mostrando la relación entre la tabla área con visitantes, ¿no? Para que vean que la relación muchos a muchos está correcta. Área hacia visitantes, 100% la conexión. Y viceversa también podemos hacer. De áreas, ahora vamos a hacer la prueba si existe relación. Bueno, podríamos hacer con seguridad, podríamos hacer con cuidadores, con la que nosotros quisiéramos. Existe, todo está correctamente creado. Para probar solamente vamos a hacer la relación con seguridad. Seguridad, mi función se llamaba seguridad también. Y como ven, está mostrándome los datos bien en la consulta. Ahora vamos a hacer la relación 1 a 1, que es ahora lo que me faltaría probar. Área hacia mamífero, tienen relación 1 a 1. Prueba 1 hacia área, mamíferos. ¿Mamífero o mamíferos? Le coloqué, no me acuerdo acá. Mamíferos. A ver, vamos a revisar. Área hacia mamíferos. Área mamíferos con S, ¿no? Basándose en el ID. Tocamos y efectivamente la relación está correcta. Me está mostrando exactamente lo que yo quiero, lo que consulté. De área hacia mamífero. También puedo probar con reptiles. Porque tengo las funciones creadas para todo, ¿no? Ahí está, me está mostrando de reptiles. Ahora puedo probar de aves. Y todo, ¿no? Inclusive de visitas, ¿no? Que es la tabla de arriba. Visitas, áreas hacia visitas, ¿no? Ahí está, me está mostrando lo que yo quiero ver. Y la relación muchos a muchos que era con visitantes también. Visitantes MAM. Ahí está. Me estaba equivocando en el nombre de la función, pero existe una conexión completa. Ya mostré de zoológico, puedo mostrar de seguridad, podría mostrar de cualquier tabla. Todo está configurado correctamente. Aves, mamíferos, todos tienen sus funciones correctas según sus relaciones, ¿no? Ahí está. Todas ellas. De esa forma concluiríamos el examen. Revisamos la consigna y vemos que dice modelado de bases de datos. Ya lo tengo acá el modelado. Ahí podríamos decir que lo concluimos, este punto hecho. Migraciones se deben poder ejecutar en MySQL, Postgres y SQL Server, también hecho. Los modelos que creamos para cada tabla y a través de migraciones, ¿no? Creamos los modelos. Hecho, pudimos crear todo eso. Creamos relaciones uno a muchos y muchos a muchos. Aquí está la constancia, ¿no? De que creamos todas las relaciones. Concluimos con hecho. Y las pruebas de funcionamiento de las relaciones con Eloquent en Tinker estaría 100% completo. Y luego ya quedaría enviar el video que estoy grabando y hacer la guía, ¿no? Y eso sería todo. Completaríamos con esto y diríamos que completamos la actividad al 100%. Quedó ok.